Estamos de regreso en Noticiete, gracias por acompañarnos. Abogados constitucionalistas y exconstitucionalistas se refirieron a los delitos en que podrían incurrir los magistrados de la Corte de Constitucionalidad si llegasen a ordenar al presidente de la República para remover de sus cargos a ministros de Estado, atendiendo órdenes de Iván Velázquez. En este momento yo diría que no cabe, porque la resolución unánime decía que cuando la comisionada y el comisionado quisieran entrar al país, en ese momento se daba un incumplimiento. Y eso no ha ocurrido. Las negociaciones están dándose entre Naciones Unidas y el Estado. No ha venido a un punto migratorio la comisionada o el comisionado a querer ingresar y que no se le deje el ingreso. Por lo tanto, sería una resolución, a mi criterio, abiertamente ilegal si se pretende cambiar lo que ya dijo la propia Corte, cuál es el momento de incumplimiento, el cual no ha ocurrido. Lo que va a suceder es que se va a iniciar probablemente una acción en contra de ellos, precisamente por haber conocido y haber sido la Corte que se creyó que tenía la jurisdicción para conocer de ese tipo de cosas, y con eso lo que ellos hicieron fue cometer varios delitos al excederse de sus funciones. Se excedieron de funciones, no reconocieron la Constitución, artículo 149 específicamente. Hay una condición superior a ello, que es que la Corte se enmarque dentro de las funciones que la propia Constitución le da. Cuando se sale de ese ámbito, pues con mucha facilidad puede haber un análisis jurídico que pueda determinar que esa disposición es ilegal y por ello no se acate. Establecimos comunicación telefónica con el licenciado Julio Talamonti para ahondar precisamente en este tema. ¿Será función de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad decidir si un ministro de Estado debe o no ser removido de su cargo? Licenciado Talamonti, bienvenido a Noticiete. Muchísimas gracias, licenciada Eli Recinos, y a todos los televidentes de Noticiete. Es un gusto, como siempre, poder compartir con ustedes. Y esta pregunta que usted hace es por demás importante. Cuando nos vamos a la Constitución, y yo le invito, por favor, a los televidentes de Noticiete, tomen nota y después lo leen. El artículo 183 de la Constitución habla acerca de las funciones del presidente de la República. Y dentro de ese artículo, cuando uno se va a la literal S, dice que es función del presidente nombrar y remover a los ministros, viceministros y secretarios de Estado. Quiere decir que ahí en primera instancia está bien definido quién es el que nombra y remueve en su defecto, por las razones que así considere pertinentes, a ministros de Estado. Luego, cuando nos vamos a la Constitución siempre política de la República de Guatemala, tome nota nuevamente, estimado televidente de Noticiete, y habla de la Corte de Constitucionalidad en el artículo 268, nos dice que la Corte de Constitucionalidad es el tribunal de jurisdicción privativa que tiene una función, la defensa del orden constitucional. Entonces, si la Corte de Constitucionalidad defiende el orden constitucional, no puede ser función de ella, en atribución de la defensa del orden constitucional, el interferir en cualquiera de los tres poderes del Estado, en este caso en el Poder Ejecutivo, porque eso significaría un prevaricato, y el prevaricato es una orden judicial contraria a la ley y violentaría, de hecho, el artículo 175 de la Constitución, que dice que ninguna ley podrá contrariar las disposiciones de la misma, y que si lo hace, van a ser nulas de pleno derecho. Entonces, sería una ilegalidad total, no es función de la Corte. Muchísimas gracias, licenciado Talamonti, por brindarnos este análisis. Le deseamos muy buena tarde.